¿Cómo está, familia? Bien. Tiempo sin verlos. Tiempo sin verlos. Gracias por su bienvenida espectacular, por sus abrazos. Dios es maravilloso. Dios es hermoso. Me encanta verlos. Veo muchas caras nuevas también. Me encanta verlos a todos. Bendiciones. El 2 de agosto de este año, Dios empezó de una manera u otra a cambiar la historia de esta iglesia. Y un grupo de valientes decidió asumir un reto desafiante, pero que iba muy ligado a una visión, a un sueño que alguien tuvo. Alguien que soñó con algunas cosas dentro de esta ciudad, y esas cosas son iglesia. A grupos como este en diferentes áreas de la ciudad. Y el 2 de agosto iniciamos un proyecto de grupo pequeño para poderlo formar pronto en una iglesia en el área de Costa del Este. Y aquí hay algo de cómo vamos. Les presento al grupo de Vida Costa del Este. Yo sé que ya lo han visto algunos. Y Dios hasta este momento ha sido maravilloso. Y ese grupo de personas y de equipo por el cual ustedes han orado, por el cual ustedes han colaborado, Dios ha sido fiel, mis amados. Y en estos 3 meses hemos visto el favor de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Y Dios está empezando a hacer algo hermoso y algo maravilloso en otra área de la ciudad. Porque esto hermoso que pasa aquí no es algo exclusivo para Condado del Rey. Es algo que Dios preparó para diferentes áreas de nuestra ciudad. Y les tengo otra noticia. Lo que ven ahí es el grupo que hasta hoy se está manejando. Pero para el mes de enero, 10 de enero para ser específicos con ustedes, tendremos ya nuestra primera reunión como iglesia en Atrio Mall. Vamos a estar en el piso 4 de Atrio Mall, ya allí compartiendo. Exacto, eso es un motivo para alegrarse, para darle gloria a Dios, para darle honra a Dios. Decirle, Señor, gracias, porque sabe, Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios le dio este sueño a alguien. Y Dios no ha mentido, Dios ha sido fiel. Y ustedes y nosotros somos parte de esta historia que Dios está escribiendo con esta iglesia para esta ciudad. Así que siéntanse honrados, siéntanse privilegiados, porque somos parte de una historia hermosa que Dios está escribiendo con cada uno de nosotros. Amén, mis amados. Así que de parte de la comunidad de Costa del Este, saludos. Les agradecemos mucho que sigan orando por nosotros, porque arduo camino nos espera. Mucho trabajo nos espera. Y Dios nos regaló una palabra cuando empezamos. Y la compartí con la iglesia de Costa del Este en el primer servicio. Y era, miren que estoy por hacer algo nuevo. Y ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Isaías 43, 19. Y ha sido nuestra ancla hasta el día de hoy. Dios va a hacer algo nuevo y ya está sucediendo. Que estemos, como dicen nuestros hermanos venezolanos, mosca para lo que Dios quiere hacer y no perdernos en este movimiento hermoso que Dios está iniciando. Amén, mis amados. Así que bueno, ese es mi update. Eso es lo que he estado haciendo en mi ausencia, que no me han visto por aquí. Pero por la gracia de Dios, me regala el privilegio y la honra de poder compartir su palabra el día de hoy y de lo que Dios quiere regalarnos para hoy. ¿Estamos listos? Amén. No sé si decirles que póngase el cascarón o arremánguese las mangas, porque al final del primer servicio me dijeron, yo voy a optar por cada vez que yo te vea ponerme un caparazón, porque lo que tú traes es palo. Así que les hago el disclaimer y me preparo, pero no, yo solamente soy un mensajero. Yo solamente soy un canal dispuesto a transmitir lo que estoy convencido Dios quiere decirnos a nosotros el día de hoy. Amén, mis amados. Así que bueno, en ese orden de ideas, ya con el título arrancamos. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Ese es el título de nuestro sermón para el día de hoy. Y está basado en 1 de Pedro 2, del capítulo 4 al capítulo 12. Pero antes de entrar en materia, quiero dar un poquito de contexto de qué sucedía cuando el apóstol Pedro escribe esta carta. ¿Qué sucedía y a quién se la escribía? Y el apóstol Pedro le escribe esta carta a un grupo de cristianos como usted y como yo.
Pero habían algunas diferencias. Este grupo de cristianos había tenido que salir huyendo de Jerusalén debido a una persecución que se había formado. Ya Jesús tenía aproximadamente 30 años de haber fallecido. Y ya esta iglesia se había esparcido por diferentes áreas del mundo antiguo. Y en particular y específicamente el apóstol Pedro le escribe esta carta a una población que vivía en lo que hoy conocemos como Turquía. Algunas localidades de Turquía. El apóstol Pedro le escribía esta carta. Pero ellos también tenían otras características. Estaban siendo perseguidos por el imperio. Su cultura cristiana reñía con la cultura social de la época. Eran perseguidos, eran burlados, eran de una manera u otra hasta despreciados por el simple hecho de ser cristianos. Por el simple hecho de decir yo profeso la fe cristiana, ya eran perseguidos y no encajaban dentro de la cultura social de la época. Por sus convicciones, por sus creencias. Iban totalmente contracultura de lo que el imperio establecía como las normas que debía seguir la sociedad de la época. Paradójicamente, hoy en día no tenemos mucha diferencia en lo que ocurría en ese entonces. Hoy día vivimos en una cultura social que intencionalmente vive dándole la espalda a los valores y principios cristianos. Vivimos en una sociedad donde le damos énfasis a situaciones, a actitudes y a valores que literalmente riñen con lo que somos. Vivimos en una cultura de aceptación, de tolerancia impuesta en diferentes formas por las redes sociales, por los medios de comunicación y por una cultura más tolerante específicamente a la cultura progre. Y resulta que para muchos, inclusive nosotros, lo que antes era malo, hoy es bueno. Y lo que es bueno, para otros es malo. Y ya te acusan de que no eres tolerante, de que eres talfóbico o talfóbico o talfóbico, porque no toleras la generalidad o toda la inclusión que nos están imponiendo en las diferentes áreas. Hay empresas que te imponen la inclusión, aquí en Panamá. Afortunadamente no vivimos en una sociedad todavía que el gobierno sea el que te imponga algunas actitudes que debes tener como consecuencia de algunas agendas que se están manejando. Pero no es de eso que quiero hablarles. Quiero hablarles es del parecido social hasta cierta forma que tenemos hoy en día. Probablemente hoy no nos están persiguiendo por ser cristianos para matarnos, que yo sepa, o alguien aquí lo están persiguiendo para matarlo por el hecho de ser cristiano. A ninguno, ¿verdad? Levantaste la mano, brother. ¿Quién te está persiguiendo? Somos una familia, le quedamos en pandilla. Tú dime quién. Hermanos, y entonces el punto es este. Esa es nuestra realidad el día de hoy. Pero en un país africano, del cual no quiero hablar detalle, el día de hoy te matan por ser cristiano. Los queman, los entierran vivos, los llenan de bala por un solo motivo. Eres cristiano y no musulmán. El día de hoy no les estoy hablando de cuando esto se escribe, hace 2000 años aproximadamente. Así que entendiendo que tenemos un parecido social, no literal como lo tenían ellos, Pedro le escribe esta carta a un pueblo que se sentía desanimado, que se sentía triste, que probablemente se preguntaba si el hecho de creer en Jesucristo valía la pena. A veces se preguntaba, el Señor Jesús dejó tantas promesas, ¿por qué estamos siendo perseguidos? ¿Por qué las cosas nos están saliendo mal? ¿Por qué el imperio no entiende que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nos persiguen a nosotros? Probablemente eso era lo que ellos pensaban, movidos por las circunstancias, la presión que socialmente estaban teniendo. Yo trato de adaptarlo un poco más.
¿Cómo respondemos frente a las circunstancias de la vida cuando una enfermedad toca la puerta? ¿Cómo respondemos cuando las circunstancias de la vida nos traen una mala noticia? ¿Cómo respondemos cuando algo no sale como queremos? Pedro les está enseñando a ellos a través de la carta, y eso lo vamos a ver en unos minutos, cómo debemos responder cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos. ¿Usted alguna vez ha dado gracias a Dios para los que somos padres por un hijo enfermo? ¿Alguna vez lo ha hecho? Ha salido del diagnóstico y le dijeron su hijo tiene tal cosa y usted dijo, gracias Señor, bendito tú eres, yo soy un bendecido tuyo. ¿Lo ha hecho? Pero si usted le dice, mire, le vamos a dar un bono de $10,000 este mes. Bendito Dios, soy un consentido del Señor. Pregunto yo, ¿somos consentidos según la circunstancia? ¿O somos consentidos todo el tiempo? Pedro quería enseñarles a eso. ¿Y qué es lo primero que Pedro quiere enseñarles? Aquí hay 3 preguntas que yo quiero que desarrollemos el día de hoy. En esa cita que vamos a estar viendo, Pedro resalta 3 cosas y se las resalta a las iglesias a las que les está escribiendo. Y hay 3 cosas aquí que yo quiero resaltar. Primero, ¿a qué piedra te estás acercando? Segundo, ¿qué haces con la piedra que Dios puso? Y tercero, ¿cómo luce una vida construida sobre esa piedra? Vamos a ver la primera, ¿les parece? ¿A qué piedra te estás acercando? Dice la Biblia, acérquense a él, piedra viva, rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Primer tip, primer consejo que nos da Pedro. ¿Qué debemos hacer cuando decidimos a qué piedra acercarnos? A ver, para los que son detallistas. Eso mismo, todos lo dijeron en coro, me fascina. Mira, es tan básico que no creemos que es la respuesta. Acercarse. Acercarse. Pero no es acercarse. Acuérdense que Pedro le está escribiendo esto a cristianos. Así que no se trata de gente que no conoce a Cristo. No se trata de gente que no se ha acercado a Cristo en algún momento. Lo que Pedro quiere decir aquí, lo que la palabra antigua quería decir aquí es manténganse pegados, cerquita, allí, unidos, pegaditos uno al lado del otro. Acérquense, acérquense. Manténganse allí, muchachos. Yo sé que la cosa está difícil. Yo sé que el imperio les está haciendo la vida de cuadritos. Yo sé que esa enfermedad ha complicado tu vida. Yo sé que esa mala noticia ha complicado tu vida. Pero te tengo la respuesta. Acércate. Pegadito. No es suficiente con decir yo creo en Jesucristo. Pero le está diciendo, ya Dios los escogió a ustedes. Pero necesitan hacer algo más. Necesitan hacer un poquito más. Acércate. Acérquense a Él, por favor. Porque hay gente que lo está rechazando, pero el mandato para ustedes, pueblo de Dios, es acérquense. Y no solo acérquense, quédense pegaditos. Yo cambio el acérquense por pegados. Cerquita, hay uno al otro. Se moviste para aquí, Señor, yo voy acá. Es por aquí, Padre, estoy pegado. Pegado a ti, porque quiero aprender de ti. Quiero pensar como tú. Quiero verme como tú. Quiero hablar como tú. ¿Y cuál es la única manera de que eso empiece a suceder en nuestras vidas, mis amados? Cuando usted aprende a pensar como una persona, a vivir como una persona. Cuando hay una relación constante, una relación de comunicación y comunidad constante. Tips. Tú me respondiste anoche, no me respondas hoy. ¿Cómo hacemos para estar cerquita a Él? ¿Cómo estamos cerquita a Él? A ver, ¿ustedes son cómo? Orando, ¿qué más? Leyendo, orando, leyendo su palabra, ¿qué más?
Alabándolo, ¿qué más? ¿No escuchó? Perdón. Haciendo obras. ¿Qué más? Glorificándolo. ¿Se dan cuenta que todo lo que dicen parte de aquí para allá? Orando. ¿Quién es el responsable de orar? Leyendo la Biblia. ¿Quién es el responsable de leer la Biblia? Alabándole. ¿Quién es el responsable de cantar alabanzas y glorificarlo? ¿Qué les parece, mis amados? ¿Cómo nos mantenemos cerquita? Siendo intencionales al hacerlo. Lo sabemos porque lo recetamos, ¿verdad? Lo recitamos, lo acabamos de decir, orando, estando con Él, alabándole. Así estamos cerquita. Lo vamos a conocer cerquita. Yo siempre hago esta pregunta, porque es tan básico, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Se hizo la luz. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué si lo sabemos porque lo recitamos, por qué no lo hacemos intencionalmente, mi amado? Y Pedro les dice, hey muchachos, yo sé que parte de su desánimo es que se han alejado un poquito de Él. Acérquense. Porque la única manera de poder sobrevivir, de poder sobrepasar y de poder reponerse de las situaciones difíciles es estando cerquita a Él. Pegadito a Él. Pegadito a Él. ¿Cuándo ha sido la vez que usted ha estado más pegado a Él? ¿Sabe? Le aseguro que hay un común denominador. Cuando estuvo en las malas. En las malas. Es cuando yo más he estado pegado a Él. Yo he estado en las malas que he orado casi 24 horas. Porque necesito una respuesta de Él. ¿Y en las buenas sucede lo mismo? No, ¿verdad? No sucede lo mismo y eso es lo que Pedro les está diciendo. Hey, ustedes están en las malas en este momento. Y no hay forma, muchachos, no hay forma de levantarse de allí si no es pegados a Él, cerquita a Él. Y no nos olvidemos de algo. Pedro también está escribiendo desde el exilio. Él no es que está escribiendo desde una hamaca que no tiene nada que hacer y le está diciendo, muchachos, aguanten. Aguanten que yo aquí también estoy. No, no, no. Él también estaba sufriendo. Él también estaba viendo cómo salía adelante. Pero él tenía la respuesta para esa iglesia. Para esa iglesia de Turquía le dice, yo sé que es difícil. Pero pegaditos a Él. Amado, tu situación probablemente es difícil. Probablemente es complicada. Pero no la vas a llevar al otro lado si no estás pegadito a Él. Pegadito de Él vamos a superarlo, separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y esa era la intención de Pedro a la iglesia. La intención de Pedro a la iglesia era esa. Hey, muchachos, pegados, animarlos para recordarles lo importantes que eran para Dios. Y como una actitud del corazón era la diferencia entre sobrevivir o no en medio de un mundo hostil. Esa era la diferencia. La actitud que tomaban frente a las circunstancias. Y la actitud que les recomienda tomar es pegaditos a Él, por favor. Pegaditos, hagan un esfuerzo, orando, cantando, leyendo la Biblia, conociéndolo más, conociendo sus promesas, conociendo quién es Él, conociendo historias allí de cómo Dios proveyó, de cómo Dios bendijo, haciendo cosas que levanten mi fe. Eso es lo que Pedro les decía. Quería animar su corazón y decirles, no están solos ni perdidos. Están pegados a una piedra viva. Están pegados a una piedra viva. Y mire lo que dice el texto. Acérquense a Él, piedra viva rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa por Dios. Mire la consecuencia de acercarse. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. ¿Sabes por qué empezamos a ser piedras vivas cuando nos acercamos a Él? Porque empezamos a ver como Él ve, a pensar como Él piensa, a sentir como Él siente y a vivir como Él vive. Amén, mis amados. Es por eso, no porque nos convertimos en divinidades, sino porque empezamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas como consecuencia de mi cercanía al Señor.
Ni más ni menos. Nada místico, nada mágico. ¿Han escuchado ese refrán que dice, dime con quién andas? Tal cual. Tal cual. Vamos a reflejar el carácter de Jesucristo en nuestro diario vivir. Mire que no dije en nuestro diario hablar. En nuestro diario vivir, tanto como cerquita y pegaditos estemos a Él. Y la responsabilidad es mía. Amén, mi amado. ¿Qué más le enseñaba Pedro a esta iglesia? ¿Qué haces con la piedra que Dios puso? Pedro sigue y cita 3 versos del Antiguo Testamento como referencia para sustentar lo que está diciendo, como referencia para establecer que algo allí se estaba cumpliendo a través de Jesucristo. Y Pedro inicia diciendo, así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. ¿Qué pasa con los que confían en Él? ¿No será cuándo? Nunca, jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, o sea, ¿para quiénes? Para nosotros, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, para los que no creen, para los que la desprecian, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Aquí hay 2 vertientes. Esa piedra de fundamento tiene una función o una consecuencia para el que cree y otra diferente para el que no cree. Y yo sé que si les hago la pregunta y les digo, amados, ¿ustedes creen? ¿Me van a responder en coro? Amén. Cuando la mala noticia toca tu puerta, ¿tú crees de la misma manera cuando el cheque se depositó en el banco? Voy a aclararlo un poco más. Si la buena noticia llega, la voy a recibir con los brazos abiertos y voy a decir que es la bendición de Dios porque yo lo creí y Dios abrió la puerta. Pero si la noticia mala llegó a mi vida, yo he escuchado frases como esta: no lo recibo en el nombre de Jesús. ¿La ha escuchado usted? No lo acepto en el nombre de Jesús, porque lo que confesares con tu boca, eso es lo que va a ser. Y yo declaro y anulo ese argumento del diablo. ¿Usted ha escuchado eso? Yo también lo he escuchado. Pero no todas las malas noticias vienen del diablo. No todas las cosas que se oponen a mis planes, a mis sueños o a mis anhelos, o todas las oposiciones que pueda tener, tienen un contexto diabólico. Sencillamente es o la ruta de Dios o no es la ruta de Dios, pero no porque haya algo maligno intermedio. Somos nosotros los que hemos etiquetado que todo lo que se pone a mis planes, a mis sueños, a mis anhelos, es el diablo que se está oponiendo. Y empezamos a deformar un poco lo que la Biblia está diciendo. Y la Biblia está diciendo, aquí hay 2 vertientes. Para el que cree va a pasar esto y para el que no cree no va a pasar esto. Pero es que no le está hablando a inconversos. Le está hablando a creyentes. Sencillamente hay situaciones en tu vida que van a suceder donde por el hecho de que no es la respuesta que tú esperas a Dios, tú la vas a cuestionar y vas a decir, esto no me gusta a mí. Pero no significa bajo ninguna circunstancia que no sea la voluntad del Padre para tu vida. ¿Les logro transmitir la idea, mis amados? Sencillamente estamos programados a que cuando las cosas no suceden como esperamos, nos autocuestionamos y muchas veces decimos, ¿será que pequé? ¿Será que cometí algún error? Señor, ¿eso fue por la mentira que dije ayer? ¿Será que no debí haber hecho? Sí, muchas cosas que pasan en nuestra vida son consecuencia de nuestras malas acciones. Eso es verdad. Pero muchas otras cosas que pasan en nuestra vida solo son el plan de Dios cumpliéndose en nosotros. Aunque no lo entendamos, aunque nos moleste, aunque sea difícil, aunque sea complicado. Porque si lo que sucede no lo entiendo o es complicado, no representa bajo ninguna circunstancia, mi amado, que no sea la voluntad de Dios para mi vida.
Y eso es lo que está sucediendo con ellos. Le está diciendo, yo sé que probablemente ustedes están diciendo, nosotros somos cristianos, hemos dado la vida por Jesús, estamos huyendo por Jesucristo, somos perseguidos. ¿Cómo es posible que esto nos pase? Y la fe empieza a claudicar un poco porque las circunstancias que estaban viviendo parecían opuestas a lo que supuestamente debía estar pasando. Y lo que Pedro les está diciendo, hey, que tu fe esté fundamentada en lo correcto. ¿En qué está fundamentada tu fe? Tu fe solo está fundamentada en Dios y en Jesús si las cosas salen bien, pero cuando las cosas salen mal, entonces ¿qué vas a hacer? Saben que muchas veces en la vida solo nos hemos convertido en utilitarios de la gracia de Dios. En utilitarios de quién es Él, pero no porque entendemos quién es Él para mi vida y lo que representa a Él como Dios, Salvador y dueño del mundo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Mire, que su fe esté fundamentada en lo correcto, muchachos. Y es en esto, en la piedra del fundamento. Que probablemente lo que está pasando ustedes no lo entienden y lo lleve a cuestionar. Pero no significa que no están en el fundamento. Que crean que lo que Él ha prometido es y lo va a cumplir. Aunque ahorita mis ojos no lo vean, lo va a cumplir, mis amados. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Sí, está difícil. Primero, pegaditos, por favor, pegaditos. Pero crean en lo que Él les ha dicho. Crean en su palabra, fundamenten su fe en lo correcto, que su fe no esté sujeta a si me respondió como quería o no me respondió como quería, a si me dio el cheque o me trajo una enfermedad o permitió una enfermedad. En ambas, si mi fe está bien cimentada, puedo entender que soy parte de un plan y de un propósito mayor. No tiendo a hacer mucho esto, pero quiero que lo repita conmigo. Soy parte de un propósito mayor. Y si el propósito es mayor, te supera, mi amigo. No lo controlas. No lo controlas en lo absoluto. No controlas las situaciones. No controlas el momentum. No controlas el entorno. Estás sujeto a un plan mayor. La iglesia no tenía la capacidad de controlar al imperio, ni de cambiar las normas que le dictaba la sociedad. Pero Pedro les está haciendo un recorderis importante. Esta es la clave, muchachos. 1, pegaditos a Él. Por favor, pegaditos a Él. Cerquita, cerquita, aprendiendo lo que te dice, aprendiendo lo que te exhorta, aprendiendo cómo te desafía. Y que tu fe no claudique cuando las cosas no sucedan como tú esperas. Pero porque tienes una fe estable en quien has creído, en alguien que no te va a defraudar, lo leímos en el verso anterior. En alguien que no te va a defraudar, porque el Señor no miente, amados. Él no es mentiroso. Él no engaña. Él te dice, este final tiene un final bonito. Este final tiene un final de esperanza. Tiene un final con una promesa hermosa. Yo decido si le creo o no le creo. Pero algunas veces yo he dicho, Señor, pero ya está bueno. Ya pasó algún tiempo y las cosas no han mejorado. Muy por el contrario, las cosas se están poniendo cada vez peor. Y he sentido probablemente que Dios me ha abandonado. ¿Le habrá pasado a alguien eso aquí? ¿Alguna vez? A todos nos ha pasado, mis amados. Esa es la vida. Esa es la vida. La diferencia es cómo enfrentamos esas circunstancias, esas situaciones que van a venir y volver, se van y vuelven, se van y vuelven mientras estemos vivos. Y lo que Pedro quería decirles es, yo no les voy a decir que la persecución se acaba mañana, ni que mañana todo va a ser color de rosa. Yo lo que les voy a decir es cómo vivirla mientras pasan por allí. El capítulo 1 del mismo libro les está diciendo, hey, es necesario que sufran un poquito, pero es un poquito, es un cortito lapso de tiempo. No sé cuántos años habrán pasado, pero era un cortito lapso de tiempo. O sea que él ya les estaba hablando de que era necesario que eso sucediera, porque tenían que madurar, su fe tenía que ser probada. Pero después que les dice, su fe tiene que ser probada y pulida y purificada como el oro, ahora le dice, oye, esa fe, ahora la vamos a poner a funcionar como debe ser.
en la piedra del ángulo correcta, en la piedra del fundamento correcta, una piedra inamovible, una piedra firme, una piedra que nunca se va a mover, que tu fe esté cimentada allí. Que tus planes, que tus sueños, que tus anhelos, que tus metas, que tus propósitos estén fundamentados en la roca que es Cristo, mis amados. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Preocupados por ellos, por sus necesidades, por sus miedos, por sus temores, por su desánimo. Sentimientos y emociones que todos aquí o estamos pasando o hemos pasado en algún momento de nuestra vida, o que pasaremos en algún momento de nuestra vida. Y este es el secreto de la supervivencia. Ahí le hubiera puesto ese mensaje, ese nombre al mensaje. Pegaditos, pegaditos, pegaditos a Él. Y bien fundamentados. Que cuando las cosas no salgan como esperas, tu fe no te lleve a cuestionar si es Dios o no es Dios. No, siempre es Dios guiándote tu vida. Porque Dios te escogió, Dios te salvó y Dios te hizo suyo. Por lo tanto, eres de Dios y está guiando tu vida. Y si está guiando tu vida, no puedes pensar que si algo te sucede es porque Dios te olvidó. Dios no dio a su Hijo a morir por ti para dejarte tirado en una esquina, mi amado. ¿Están conmigo, mis amados? Ese es nuestro Dios. Pero yo sé que en los momentos difíciles es duro verlo. Es complicado verlo. Por eso me encanta esta carta, porque tiene tanta vigencia ya hace 2000 años como hoy, en el 2025. Porque esos sentimientos yo los he tenido en mi vida. Y yo soy un ser humano imperfecto y mortal como lo son ustedes, mis amados. Así que esos sentimientos van a ser parte de nuestra existencia mientras estemos aquí. Y Pedro se lo está diciendo. Yo no te voy a solucionar el problema. Yo te voy a decir cómo pasas por ahí. Pasa por ahí de esta manera, haciendo esto. Pedro quería darle seguridad, diciéndole que su fe no es un experimento, que su fe está construida sobre lo que Dios ya estableció. La piedra viva, la piedra de ángulo. Ahora vamos a ver otra piedra. ¿Cómo luce una vida construida sobre esa piedra? Dice la Biblia. Pero ustedes, refiriéndose obviamente a quien les escribía la carta, que se la escribía a unos cristianos como usted y como yo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes ni siquiera eran pueblo, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Interesante. Pedro inicia esta parte, cerrando esta unidad natural, recordándoles quiénes son. Recordándoles a ellos quiénes son. Les recuerda que son linaje escogido. ¿Que fueron escogidos por quién? Por Dios. Mi amado hermano, ninguno aquí es un colado en el reino de Dios. El Señor te escogió. El Señor te escogió. Fuiste escogido por Dios. ¿Qué más fuiste? Real sacerdocio. Dios nos hizo sacerdotes ¿para qué? Para ser santos y sublimes. No. Para convertirnos en representantes de Él y reflejarlo a Él en lo que hacemos. Ese es el real sacerdocio. Reflejarlo a Él en todo lo que hacemos, mi hermano. ¿Qué más? Pueblo que pertenece a Dios. Ya no andamos sin herencia. Nos hizo pueblo suyo, mi amado. Me fascina que inicia con esa identidad. Hey, ustedes son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo escogido de Dios. Pero no solamente para que se quede ahí en qué pretty soy yo, en qué chévere soy yo. Mira, soy real sacerdocio, soy un real sacerdote. Soy un pueblo escogido.
Yo soy esto, yo soy cabeza y no cola. Ajá, pero ¿para qué te hizo eso? ¿Para qué crees que te hizo así? ¿Para qué crees que te dio ese privilegio? ¿Para qué crees que te dio esa identidad? ¿Para qué crees que te dio esa gracia? ¿Para qué crees que te dio ese caché? Verso 9. Esto es para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué te parece, mi amado? No se trata ni de mí, ni para mí, ni de por mí. Se trata que de quien me ha hecho ser, me hace transmisor de su gloria para que otros salgan de las tinieblas y vean la luz, así como Él tuvo gracia y misericordia de mí, mi amado. Qué bonito que nos hizo reyes y sacerdotes, que nos dio todo, eso es hermoso, nos gusta sentirnos VIP, nos fascina. Y está bien, somos VIP. Peor aún, ni siquiera somos ciudadanos de esta tierra. Así que también somos extraterrestres. ¿Qué mejor que eso? Pero no porque sí, sino que para con esa gracia maravillosa, con esa unción maravillosa, con ese gran regalo que nos ha dado Dios, podamos ser instrumentos para que otros conozcan la luz de Cristo y salgan de sus tinieblas, así como pasó contigo y como pasó conmigo, mi amado. ¿Qué les parece el propósito de todo esto hermoso? Y Pedro les dice, muchachos, primero, pegaditos. Pegaditos, cerquita. Segundo, bien fundamentados en lo que Él ha dicho, en su palabra. Pero para conocer su palabra tienes que estar pegadito a Él, cerquita a Él, para que conozcas sus palabras, sus promesas y lo que te dice la Escritura, para que puedas estar bien fundamentado en la roca que es Cristo. Y tercero, no se te olvide que eso tiene un privilegio. Y el privilegio es que yo te he hecho sacerdote, que yo te he hecho un pueblo especial, que yo te he llenado de bendiciones. Pero por favor, no cometan el error de creer que es por ustedes y para ustedes. Es para que otros conozcan al Señor. Era un pueblo donde no eran pastores, no eran predicadores, no eran apóstoles, no eran grandes eminencias teológicas. Eran como usted y como yo. Porque hay que romper el mito que el único que puede hablar y predicar somos los que nos paramos aquí adelante. ¿Sabe, mi amado? Como real sacerdote que usted es, su responsabilidad es que la gente vea reflejado a Jesús en su caminar diario. La pregunta es, ¿qué está viendo la gente en nosotros cuando no estamos aquí? ¿Qué está viendo la gente en nuestro trabajo? ¿Qué Orlando está viendo la gente en la calle? ¿Qué Orlando están viendo mis hijos? ¿Qué Orlando está viendo mi esposa? Porque aquí todos somos santos y perfectos. Pero aquí no está el problema. El problema está allá. Porque aquí somos una familia y nos amamos y casi todos nos conocemos de vista y de nombre. Pero necesitamos traer a los que están allá. El tema no es aquí, mi amado. El tema es empezar a hacer luz para alumbrar a los que están en tinieblas y puedan venir a la luz de Cristo, así como nosotros vinimos en algún momento en particular en nuestra vida. Esa es nuestra gran responsabilidad, mi amado hermano. ¿Qué les parece? Entonces, a partir de mañana todos somos predicadores. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pero no tanto con lo que decimos, sino con lo que vivimos. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Ajá, ¿y cómo? ¿Cómo, muchachos? Bueno, ya les voy a decir cómo. De esta manera, muchachos, de esta manera es que debe pasar. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, no ejemplar, tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Ahora, voy a hablar por mí, pero yo aprendí algo en la sociedad. ¿Cómo es que yo tengo que mantener una actitud y una conducta ejemplar reflejando a Cristo, aun con que me quieran fregar y hacer la vida de cuadritos? ¿Sabe yo qué aprendí en la sociedad? Que el que me la hace, ¿cómo nos ha contaminado la sociedad? ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta? Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Hey, es de esta forma, muchachos. Pegaditos a Él, pegaditos, aprendiendo y creciendo, bien fundamentados en lo correcto, en la doctrina correcta, bien fundamentados en lo que es de Dios y no es de Dios. Y tercero, entendiendo su gran especialidad y su gran VIP person que son, porque los hemos hecho sacerdotes, los hemos hecho gente importante, los hemos hecho gente con influencia. Bueno, eso es para usarlo de esta manera. Y lo van a usar de esta manera, ¿cómo? No diciendo yo soy cabeza y no cola, aleluya, porque somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? ¿Lo he escuchado? Yo también. Le está diciendo, con esas herramientas que te estoy dando, vive todos los días. Recuerda a quién representas. Recuerda a quién perteneces. Recuerda que ahora eres parte de un pueblo del cual eres responsable de representar. Porque tu responsabilidad es mostrarle la luz. Algunos aquí tenemos que empezar a limpiar la lamparita, porque la luz está un poquito sucia. Probablemente cambiar el foquito. Estoy hablando por mí, mis amados. Yo sé que ustedes todos tienen un foco LED de 500. Carlitos, ayúdame ahí. Lo digo por mí. Ese foquito hay que limpiarlo todos los días, mis amados, porque se ensucia con cualquier inmundicia y porquería que esta sociedad nos quiere mostrar. ¿Están conmigo, mis amados? ¿Están conmigo? Y hay un llamado a la santidad, pero por favor, no cometa el error de ver la santidad como nos la han querido vender. La santidad no es levitar. La santidad no es hablar con una jerga bíblica que nadie entiende. No porque hablar Biblia esté mal, pero eso no te hace santo. La santidad no es tener una voz piadosa. La santidad no es caminar de una manera en particular. Eso no es santidad, mi amado. Eso está muy lejos de ser santidad. La santidad no es algo inalcanzable. Cuando a mí me vendía la santidad, cuando yo veía a ser líder religioso hablar de santidad, yo lo veía más allá de Marte. Yo, Dios mío, de verdad que ese hombre, solo él puede ser así de santo. Solo él está tan cerquita a ti, Padre, que solo él puede ser santo, porque yo, con mis malos pensamientos, con mis malas actitudes, yo estoy lejos, años luz de parecerme a ese gran varón y siervo de Dios viviente. Frase que fue muy acuñada de nosotros, mi amado. ¿Ha escuchado usted ese hombre de Dios? Ok, si ese es el único hombre de Dios que somos nosotros, ¿de quién somos? Todos somos hombres y mujeres de Dios, mi amado. Así que empecemos a romper muletillas que nos han puesto sesgos y distanciamientos en el rol de un líder religioso. Porque sí, yo tengo el privilegio de estar aquí frente a ustedes, pero lucho con lo mismo que ustedes. Las mismas pruebas, las mismas tentaciones, los mismos miedos, los mismos temores. Lucho con que tener que leer la Biblia y prepararme para este sermón. Lucho con tener que orar. Pero entiendo mi posición y entiendo mi responsabilidad en este hermoso camino del cristianismo, mi amado. Y muchas veces no lo quiero hacer. Muchas veces no lo quiero hacer. Muchas veces prefiero estar en familia, muchas veces quiero estar en una carnecita asada. Pero mi responsabilidad en este estilo de vida que he decidido seguir por convicción, por lo que Dios hizo por mí, algo me debe costar, mi amado. Y solo es mi entrega completa a quien me llamó, a quien me salvó y a quien me hizo algo valorable en esta vida. Amén, mi amado. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Va a llegar ese momento, muchachos. Va a llegar ese momento donde todas las promesas se cumplan y donde todo será risa y gozo y alegría y no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto. Pero no es el momento actual. Mientras estemos aquí, vamos a tener momentos de gloria, pero momentos de mucha tristeza. Vamos a tener momentos donde nos sentimos consentidos de Dios y que somos muy importantes para Dios. Pero también vamos a tener momentos donde nos vamos a sentir olvidados de Dios. Y es allí donde estas palabras toman vigencia.
Porque cuando esos momentos vengan es pegadito a Él, pegadito. Con el buen fundamento para que no te descarríes escuchando cosas y tendencias que no debes escuchar porque no tienes un buen fundamento. Y escuchando un montón de gente que habla cualquier cosa menos Biblia porque no tienes un buen fundamento. Y creyendo lo que te dicen del norte y lo que te dicen del sur y del que levita y que no levita y que tumba 50 solo con un pestañeo. Eso no es de Dios, mi amado. Es lo que está escrito en su palabra, pero no lo puedes entender, no lo puedes discernir, no lo puedes vivir si no lo conoces, mi amado. Si no estás bien fundamentado en lo que allí está establecido. Esa es la exhortación de Pedro. Esa es la exhortación que Pedro nos da. ¿Sabes? No vivimos en santidad para pertenecer a Dios. Vivimos en santidad porque ya pertenecemos a Dios. Y esa realidad se ve en cómo vivimos delante de los demás. Esta frase me voló la cabeza y la voy a volver a repetir. No vivimos en santidad para pertenecer a Dios. Vivimos en santidad porque ya pertenecemos a Dios. Y esa realidad se ve en cómo vivimos delante de los demás. ¿Usted quiere verse en santidad? ¿Quiere ver cómo es la santidad? ¿Cuánta gente quiere llegar al camino por lo que ven usted? No porque sea mejor que nadie, sino porque están viendo a Jesús a través de su vida, mi amado. No por usted, no por mí. Es por lo que la gente ve. ¿Saben? Por la honra que Dios nos da. Espero que sea por mucho tiempo, pero eso lo determina Dios. Tengo el privilegio de compartir con ustedes y enseñarles. Y eso es una gran honra y una gran responsabilidad. Y gloria a Dios por eso. Que Dios me permite compartir con ustedes su palabra y que juntos crezcamos en eso. Eso es una gran bendición. Pero Orlando Contreras también tiene la capacidad de cometer errores y de decepcionarlos a ustedes. Y lo digo de esta manera porque nuestra humanidad siempre va a estar presente en todo lo que hacemos. Por favor, no siga dándole connotaciones extrasensoriales y místicas a algo que no la tiene, mi hermano. Pedro les está escribiendo desde su corazón, desde su humanidad, desde alguien que estaba siendo también perseguido y que vivía en el exilio y que sabía perfectamente cómo ellos se sentían y quería levantarles el ánimo porque sabía que había un plan mayor, que había un propósito mayor, que iba más allá de pasarla chévere, de sentir que soy un consentido eterno de Dios. La realidad es que sí lo somos, pero lo circunscribimos a mi criterio de lo que debe ser un consentido de Dios. Así que, mi amado, también somos consentidos de Dios. Si estás aquí, si lo conoces, si el Espíritu Santo tocó tu vida, si te habla tu corazón, si el Señor procura tu bien, quiere guiarte, te corrige el rumbo, te saca de donde no debes estar, toca tu mente y tu corazón para que dejes de hacer cosas que sabes que te alejan de Él, es el reflejo del amor de Dios sobre tu vida. Porque sus pensamientos son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y el que yo esté de acuerdo o no con la voluntad de Dios no significa que no sea la voluntad de Dios. Y muchas veces cuestionamos la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida, a nuestro criterio evaluativo. Señor, si estoy de acuerdo, eres tú. Si no estoy de acuerdo, vamos a seguir orando. Y empezamos a buscar al predicador tal, al predicador tal, al predicador talo, al predicador tole, hasta que escuchamos lo que queremos escuchar. Y entonces decimos: gracias, Señor, porque me hablaste. ¿Qué tal si en esa cercanía, pegaditos a Él, le hablamos directo a Él? Y le preguntamos directo a Él:
Señor, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? Señor, ¿cómo tú ves esta situación? ¿Cómo tú ves esta decisión? Y como estoy tan bien fundamentado en su palabra, sé cómo responde el Señor. Y como la Biblia también me dice cómo reacciona mi vida a la voluntad perfecta de Dios, puedo discernir qué viene y qué no viene de Dios, porque el Espíritu Santo nos da convicción de esto. Pero solo podemos entenderlo, mis amados, y saberlo cuando estamos pegaditos a Él, pegaditos, conociéndolo, hablando con Él. Cuéntale cómo te sientes, tus miedos, tus muchos temores, tus angustias, tu necesidad, tus pruebas, tus tentaciones. Hay cosas que no vamos a poder soltar solos. Tú sabes perfectamente qué te ata a esta sociedad. Yo no tengo que decírtelo, mi amado. Tú sabes qué actitudes te alejan de Dios. Pedro les dice: y aléjense de eso, por favor. Huyan, ustedes son pueblo escogido, peregrino y extranjero. No son de aquí, no somos de aquí, mi amado. Y si no somos de aquí, no podemos comulgar ni estar de acuerdo con las tradiciones que la sociedad nos quiere imponer. Porque tenemos otra cultura. Vivimos la cultura del reino. No porque ahora vamos aquí y que yo no soy de este mundo. No es eso. Es que no pretendamos encajar. Por favor, no pretenda encajar en esta sociedad. Entre más cerca estés de Él y entre más fundamentada esté tu vida en Él, menos vamos a encajar en esta sociedad, mi amado. Menos vamos a encajar en esta sociedad. Y Pedro lo entendía perfectamente. Y hace 2000 años vigente el mensaje. Lo más seguro es que le levantó el ánimo a todas las iglesias y entendieron el propósito real por el que existían. 2000 años después, hoy aquí en la Iglesia Vida, que esa carta nos sirva de norte para lo que realmente es importante. Cerquita a Él, con el fundamento correcto, entendiendo que nuestra identidad que Él nos da, quien nos ha dicho que somos, todas esas palabras bonitas que nos gustan, solo tienen un propósito. Otros allá afuera. Pero no porque se los diga solamente, sino por lo que tengo la capacidad de demostrar viviendo cada día. Viviendo, siendo cada día. Que esa frase tan trillada y hasta molestosa, ¿y eso qué es cristiano? Ahora la cambien, que digan: oye, ¿eso es cristiano? Yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Me gusta cómo reaccionas cuando el jefe te regaña. Me gusta cómo reaccionas cuando hay un problema. Cuando hablas conmigo, tus palabras me generan paz y no sé por qué. Vi cómo manejas algunas circunstancias. No has predicado una sola palabra, pero la gente ve algo en ti que quiere emular, replicar y vivir. Eso es hermoso, amados. Porque no es por nosotros, es parte del regalo. Es parte del regalo, es parte de ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es parte de esa herencia. Y la herencia nos gusta cuando es solo para mí. Pero esa herencia no es para ti, mi amado. Solamente hay que compartirla. Y Pedro les decía perfectamente eso.
recordemos quiénes somos en Él y vivamos de forma tan diferente que la gente pueda ver a Jesús en medio de una cultura que constantemente le da la espalda a Él. Y cierro con esto. Todos estamos construyendo algo con nuestra vida. Lo único que define si ese edificio permanece o se cae es sobre quién lo estás levantando. Construir sobre Cristo no te promete una vida sin problemas, pero te garantiza un final y una promesa. Amén, mis amados. Somos parte de un plan maravilloso. Saber que somos escogidos, que el Señor se tomó la molestia de decir: hey, yo pico a Orlando, yo pico a Francisco, yo pico a Dani, y nos escogió y nos dio una herencia y nos dio un propósito. No nos escogió como escogería yo. Cuando yo escogía y picaba cuando jugaba, yo no escogía a alguien que no sabía jugar. Yo escogía al que más jugaba. ¿Se acuerdan que siempre se quedaban los que menos jugaban solitos y nadie los quería picar? El Señor nos escogió a todos, mi amado. ¿Y saben? Ninguno sabíamos jugar. Ninguno sabemos jugar. Peor aún, no somos ni aptos para el juego. Pero Él te ve como nadie te ve. Él te ama como nadie te ama. Y va a cumplir su propósito en ti. Y va a ser menos traumático, por decirlo de esta manera, si tú entiendes este concepto. Pegadito a Él, lo oirás mejor, lo entenderás mejor. El fundamento correcto, sabrás que sí y que no. Y que ese gran amor que te ha mostrado y te ha bendecido con gracia, misericordia y te ha hecho ser alguien, es para que lo compartas con otras personas, mi amado. Y la gracia va a seguir sobre ti y el amor va a seguir sobre ti y su plan se va a seguir cumpliendo sobre ti, pero ya con un concepto claro: somos instrumento para otras vidas y es nuestra responsabilidad que miles y miles conozcan de ti allá afuera a través de lo que ven de Jesús en tu vida, mi hermano. Esto es una gran honra y quiero que por favor lo vean así. Es un privilegio ser representantes de Dios. Es un privilegio. Porque Dios nos está diciendo que sean perfectos. No, aléjate de las cosas que te hacen daño. Aléjate de las cosas que atentan contra mi relación contigo, que te aleja de mí. Quita eso. Y tú sabes de qué te estoy hablando, porque estoy seguro, mi amado, que a muchos aquí Dios ya nos puso en nuestro corazón a lo que debemos renunciar, que me aleja de Él. Porque así habla Dios. Así trata Dios con su creación, con su humanidad. Así trata Dios con sus hijos. Y lo hermoso es que su promesa se va a cumplir sí o sí. Sí o sí se va a cumplir. Porque somos parte de la historia que Él está escribiendo con nosotros. Y les digo este desafío, que lo amo.
¿qué quiere que se diga de tu historia? ¿Qué quieres que se diga de tu historia? ¿Qué quieres que se escriba de ti? Eso no lo determina Dios, mi amado. Dios ya te dijo lo que espera de ti, tu responsabilidad, tu beneficio, tu bendición, lo lindo que eres, lo VIP que eres, lo grande que eres para Él, cuánto te ama, cuánta misericordia tiene de ti, cómo te adoptó, cómo te hizo familia. Lo tenemos todo. Todo, todo, todo. Nuestra vida no puede seguir igual. No puede seguir igual. Amén, mis amados. Oramos, nos ponemos en pie y oramos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Oh bendito Señor, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi mente humana no puede entender. ¿Qué viste en mí, Padre? Mi mente no puede entender por qué me escogiste a mí, Señor. Pero definitivamente, Señor, que en nuestra vida tus planes siempre van a ser mejores. Y yo no decidí que tú me escogieras, Padre. Aquí nadie decidió ser escogido, pero tú nos escogiste. Tú decidiste que fuéramos parte de tu pueblo, parte de ti. Nos adoptaste. Nos diste vida y vida eterna. Nos has llenado de bendición y de propósito. Nos has puesto en bandeja de plata la oportunidad de impactar este mundo, de dejar una huella en este mundo. ¿Qué viste en nosotros, Señor? ¿Cuán grande es tu amor por nosotros? Ayúdanos, Señor, a intencionalmente vivir pegaditos a ti, Señor. Cerca a ti, Padre. A proponernos conocerte más, conocerte mejor, hablar más contigo cada día. A dejar de desperdiciar tanto tiempo en las redes sociales, en la televisión, y a invertir más tiempo en conocerte, en estrechar esa relación contigo, Padre. Ayúdanos a ser intencionales en priorizar mi tiempo contigo, mi lectura de la palabra. No tengo otra forma de conocerte, Señor, que no sea hablándote cara a cara todos los días y leyendo de ti. Queremos estrechar nuestra relación contigo, Padre, y acercarnos a ti y estar allí pegaditos.
Ayúdanos a fomentar nuestra vida, a fundamentar nuestra vida en ti y en tu palabra. Que nuestros planes, nuestros sueños, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, mi trabajo, mis metas, mis sueños, los pueda fundamentar en ti, Señor. No en mis anhelos personales, ni en mis ansias, ni en mi egoísmo, sino en ti, Señor. Que me ayude a ver el mundo como lo ves tú, a ver la necesidad como la ves tú, a ver el dolor como lo ves tú, a desprenderme de este mundo egoísta que solo piensa en uno mismo, en mi beneficio, en mi crecimiento, en mí y en mí y en mi. Padre, ayúdanos, Señor, porque esos no son tus valores. Y bendito sea tu nombre, que a pesar de nuestra gran imperfección, somos instrumentos tuyos para mostrar la luz tuya, Señor, a otras vidas. Ser instrumento a esta humanidad enceguecida, alejada de ti. Tú nos das el privilegio de representarte y de iluminarlos para sacarlos de las tinieblas a tu luz, Padre, así como tú nos sacaste a nosotros. Ese es nuestro real compromiso. No yo, otros. Vivir mi vida no para mí, para otros, Padre bueno. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra, a meditar en ella, en lo que nos has querido decir, en cómo la activo a partir de este momento. Porque no seremos iguales al encontrarnos contigo, a tener una relación estrecha contigo, a estar fundamentada nuestra fe en ti. No vamos a ser iguales, Padre. Y tu bendita obra que has empezado en nosotros la irás perfeccionando. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, mi Dios. Y nuevamente, gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias por permitirnos ser parte de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.